Fíjense cómo está la relación carbono-nitrógeno acá, que 25-30, y eso a medida que se va degradando, el carbono se va consumiendo por las bacterias y llega a este final, ¿sí? Primeramente tenemos una fase bioxidativa en la cual eso empiezan bacterias mesófilas a crecer. Eso va generando en cierta manera una misma temperatura, las bacterias termófilas empiezan a crecer. En esta primera parte de las bacterias mesófilas, la degradación del componente carbonado es una degradación de todo lo que es lo soluble, y después esas bacterias termófilas, bajo efecto del calor, empiezan a degradar todo lo que son los polímeros. Y después hay como una fase de maduración en la cual principalmente actúan hongos, que es donde se empiezan a formar las sustancias húmicas, ¿sí? Esto es básicamente lo que sucede en cualquier proceso de compostaje. Y fíjense cómo el pH también va, digamos, variando. Acá está el tiempo que dura esto. Primero tenemos una fase mesófila, le hemos dicho, que es esta gris. Después viene la fase termófila. Después viene una etapa en la cual la temperatura cae de enfriamiento, y después la etapa de maduración. Esto es aplicado a cualquier proceso de compostaje. Ahora vamos a ver cómo ese proceso se altera o tiene un comportamiento en relación a cuando nosotros le ponemos animales arriba. ¿Qué básicamente es esto? ¿Sí? Nosotros supongamos que arrancamos la cama, ¿sí? Primer día. Empezamos con una relación carbono-nitrógeno 60-150. Básicamente la cama tarda un mes en empezar a trabajar, ¿sí? Primero empiezan a trabajar bacterias mesófilas y después viene toda la parte termófila, ¿sí? Que es la etapa termófila es la que yo necesito asegurar diariamente en la cama con las vacas arriba. Entonces acá, ¿qué es lo que sucede? Esta fase, empieza esa degradación soluble, ¿sí? Esta curva acá que sube y que baja y que tiene picos es por el efecto de las vacas están arriba. Cuando las vacas están arriba y digamos pisotean y compactan eso, la temperatura crece abajo, ¿sí? Porque no hay oxígeno. Esa temperatura crece por la actividad. Entonces la temperatura sube. Cuando las vacas se van al tambo, que yo lo que hago es remover eso, esa temperatura baja, ¿sí? Y así sucesivamente. Sube, baja, sube, baja. Por eso es que dice laboreo diario, ¿tá? Ese laboreo diario lo que me permite justamente ayudar a que esas bacterias termófilas vayan trabajando. Este es digamos, otro gráfico que explica también el funcionamiento. Esto es un corte transversal de la cama. Fíjense arriba, yo tengo las vacas que pisan. En los primeros centímetros ahí yo tengo una fase aeróbica porque hay oxígeno. Después hay como una fase de transición entre aerobiosis y anaerobiosis. Y abajo está la fase anaeróbica estricta, que es la que no tiene oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Bueno, el material orgánico, las heces y la orina, que es esto, se depositan acá adentro, ahí las bacterias empiezan a trabajar, junto con el oxígeno, se empiezan a formar nitritos y nitratos, que eso puede ir para abajo, óxido nitroso, el metano, ¿sí? Que eso se tiene que ir porque es en forma de gas. Y acá vemos cómo esto, ¿sí? Presenta distintos tipos de temperaturas. Entonces acá vemos cómo a medida que arriba de todo tenemos una temperatura ambiente, cómo a medida que las vacas están, digamos, pisoteando arriba, ya sea porque se echan o porque caminan, esa temperatura va subiendo, subiendo, subiendo. Y esto es, digamos, medible. Y de hecho, medir la temperatura en estos sistemas es importante porque es un indicador de funcionamiento de esta cama. Si uno va a una cama de compost y mete la mano
unos 40 centímetros por abajo, 50, va a notar que está caliente eso, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago el control de esta cama? Acá tenemos varios parámetros que son 5, que son los más importantes de evaluar o de implementar para ir viendo si esta cama está en condiciones o no. La temperatura tiene que ser de entre 45 y 55 grados, medido a cierta profundidad. La humedad tiene que ser de 50 a 60, pH entre 6, 5, 8. La relación de carbono dijimos que la óptima era 25, 25 a 30, ¿sí? Y el pH, ahí cuando yo hago un cambio, digamos, de agregado de sustrato y demás, no tiene que superar el 6, 8 o el 7. El principal de esto, ¿sí?, que es algo que yo puedo medir con un termómetro todos los días en distintos puntos, es la temperatura. ¿Y cómo yo hago para lograr eso? Bueno, lo hago en función de la cantidad de animales que voy a incorporar, que voy a destinar a poner adentro de ese galpón. Esa cantidad de animales la podemos medir en la cantidad de metros cuadrados de cama que asigno por animal. De tal manera que lograr ese equilibrio, ¿sí?, la carga animal no deberá aportar más litros de agua por metro cuadrado al sistema, y mediante el ambiente, el laboreo y el sustrato que lo puedan mantener, ¿sí? Recordemos que si nosotros nos elevamos de esta humedad, ¿sí?, eso ya en vez de ser un compostaje empieza a transformarse en una cama de barro. Y ahí es donde prácticamente en vez de ser una cama apta o ideal para que la vaca descanse, termina siendo, digamos, todo lo contrario. Bueno, ¿qué criterios son los que se usan o qué indicaciones existen para que se pueda elegir el sustrato? Bueno, principalmente el sustrato orgánico que hay que elegir tiene que ser aquel que tenga capacidad de compostar, ¿sí? O sea, que pueda ser degradado por las bacterias. Por otro lado, también que tenga la capacidad de retener humedad, y que también favorezca la porosidad de la cama. Ese sustrato a su vez tiene que tener un determinado tamaño y una estructura de partícula. ¿Por qué? Porque eso me va a favorecer justamente el ataque microbiano, o sea, la colonización de las bacterias en ese sustrato. Materiales que son muy finos, con buena estructura, un alto ratio de superficie sobre volumen, mantienen la cama suelta, o sea, la tienen dentro de todo aireada y son aptas para poder pasar cualquier implemento para hacer el mantenimiento. Si hacemos un orden de cuáles son los alimentos más recomendables, tenemos por un lado la viruta de madera, que por el costo no es un material que se utilice, sobre todo en Argentina. Después viene la cáscara de maní, que es el que por excelencia acá podemos utilizar. Después vienen distintos tipos de derivados de la madera. Bueno, esas son fotos, distintas fotos que existen, ¿sí? Fíjense, así es como queda la cama, cómo está la vaca parada ahí, ¿sí?, cómo queda esta parte de arriba, cómo se echa. Esto es un poco de cama, si ustedes lo ven. Eso tiene, digamos, un sustrato que tiene determinado tamaño. Eso no tiene que estar húmedo. Cuando uno toma un poco de esa cama y supongamos en este caso, y después lo devuelve, la mano no debería quedar húmeda, no debería quedar sucia. Bueno, ¿cómo es el manejo de esta cama? Habíamos hablado de qué tiene la cama, habíamos hablado de indicadores que se usan para ver el funcionamiento, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para llevar a cabo ese control? Por un lado, la temperatura, eso tiene que ser diario. No hay otra opción que medir temperatura diaria. En eso se utilizan 10 puntos al azar en toda la cama, ¿sí?, a 10 o 20 centímetros de profundidad, y eso es lo que deberíamos tener entre 40 o 50 grados centígrados en promedio en todos los puntos.
Podemos hacer también humedad. Lo que hay que hacer ahí es retirar digamos, una muestra de la cama, que en microondas se puede hacer sin ningún problema durante 6 minutos. También recordemos que el objetivo es tener una humedad media, ¿sí? Del 50%. Entonces empecemos a grabar esto, ¿no? Es decir, temperatura 40-50 grados a 20 centímetros y humedad también 40-50%. Bueno, y en base a todo eso, la pregunta puede ser, bueno, ¿cuántas vacas o cuántos animales podemos meter dentro de un galpón? Como mínimo, y como para arrancar a hacer el uso de un compost, se pueden poner 12 metros cuadrados por vaca, ¿sí? Entonces, en ese sentido, calculamos, si ya tenemos las dimensiones completas de la cama, ¿sí? Dividimos por 12 y nos va a dar la cantidad de animales que podemos incorporar ahí adentro. Pero por supuesto que eso va a depender de las condiciones ambientales, ¿sí? Y en este sentido, ¿por qué es importante? Porque las condiciones, por ejemplo, del otoño, en la cual hay mucha humedad relativa al ambiente, y la tasa esa de secado, o sea, la posibilidad de secar esa cama es menor, ahí yo tengo que asignar más metros cuadrados por animal, y si estoy en verano, en días plenamente secos, puedo poner un poco más de animales. Bueno, ahí es lo que acabo de decir, ¿no? O sea, las condiciones de invierno es un enemigo de la cama, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos esos son distintos tambos que tienen estos sistemas, estas instalaciones. Por ejemplo, en Carlos Pellegrini, en Santa Fe, que es un lugar dentro de todo húmedo, pero en verano y con algo, ahí dice algo de Jersey, o sea, quiere decir que el rodeo tiene, digamos, algunas vacas que se comportan como Jersey. Ahí podemos poner hasta 9 metros cuadrados destinados a cada vaca, o sea que en total me van a entrar más animales. Si nos vamos más arriba en Santa Fe, que es más húmedo, en verano, con 4 semanas de muy alta humedad, ahí yo tengo que sacar más animales y por ende si saco más animales, la cantidad de superficie que me queda por animal es mayor, de 16 a 20. Y en Salta, que es un periodo seco prácticamente todo el año, ahí la bondad que tiene ese clima es que puedo poner más animales por superficie, por ende que me queda 9 metros cuadrados. En definitiva, ¿por qué es importante la humedad ambiental? Porque es la que termina decidiendo la asignación de esa superficie por vaca. Bueno, habíamos dicho de la importancia de la humedad, ¿sí? Del manejo de la humedad. Por ende, esa humedad la podemos llevar a un indicador que es la tasa de secado, o sea, es la velocidad con que se va a extraer agua de ese sistema para evitar que esa cama se convierta en una cama con mucha humedad y por ende de barro. Acá tenemos dos ejemplos como para que podamos analizar. La primer vaca está en un galpón, está en una cama de compost en la cual se le asignó 15 metros cuadrados por vaca. Y la segunda, ¿sí? Yo puse más animales de tal manera que a cada animal le corresponde 10 metros cuadrados por vaca. Entonces, si nosotros consideramos que para una determinada vaca, con un determinado volumen de producción, un determinado consumo y una determinada caracterización, digamos, de ese animal, me va a producir entre heces y orina, ¿sí? En kilos, 30 kilos por día entre excretas y orina. La suma de todo eso me puede dar un 16% de materia seca. ¿Qué quiere decir eso? Que de agua voy a tener, ¿sí? De humedad que se va a incorporar a la cama, recuerden que la orina y la excreta cae sobre esto, es de 25 kilos de agua por día.
Si nosotros tenemos las vacas 15 metros cuadrados por vaca, ¿sí? De modo tal que yo lo que estoy incorporando por metro cuadrado a la cama es de 1,66 kilos de agua por metro cuadrado. Y en invierno, que dijimos que es el momento más crítico, porque los días son cortos, porque no hay temperatura ambiental para poder hacer el paso del agua líquida a vapor, esa tasa de secado en invierno es de 1,65 kilos de agua por metro cuadrado por día. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que yo estoy incorporando diariamente por metro cuadrado es casi que lo mismo de que se está evaporando. Entonces acá habría como un equilibrio, más o menos 0 kilos de agua por metro cuadrado. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras se está incorporando agua, ¿sí? Las condiciones ambientales me permiten retirar esa agua. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo más animales? Bueno, el hecho de tener más animales, ¿sí? Estos 25 kilos de agua por día, ya no van a estar disponibles 1,66 kilos por metro cuadrado, sino que ya es 2,50. Y si eso que entra, 2,5, con lo que sale, que es 1,65, me está quedando un excedente de 0,85 kilos de agua por metro cuadrado, que si esto se va incorporando todos los días, eso va a afectar al funcionamiento de la cama. ¿Qué opción tengo acá? Bueno, no puedo cambiar el clima, pero sí lo que puedo hacer es agregar sustrato, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese sustrato pueda tener la capacidad de mayor, digamos, absorción del agua. Y por supuesto, la otra es manejar la superficie, no dar 15 metros cuadrados por vaca, ¿sí? Mejor dicho, no dar 10, sino que elevarlo, o sea, sacar animales para que me queden mayor metros cuadrados disponibles por vaca. En definitiva, el manejo de una cama de compost, ¿sí? El manejo del estiércol, llamemos, son dos manejos independientes. Por un lado está el compost en sí, que ese estiércol es lo que se deposita adentro de la cama, es lo que ya hemos visto. Eso hay que tener un cierto mantenimiento de eso, no es que ese compost es eterno, sino que una vez al año hay que retirar un poco de esa cama, porque esa cama ya está, digamos, ya hubo mucha actividad biológica, ya hubo mucho producto final del compostaje, entonces hay que retirar y agregar de nuevo. Ese compostaje que se logró es lo que se puede utilizar, digamos, como fertilizante en lotes agrícolas. Pero el otro aspecto a modificar, digamos, a tener en cuenta con respecto al estiércol, es lo que queda en el pasillo de comida, o sea, donde la vaca se para a comer, ¿sí? Eso no ingresa a la cama, eso queda en ese pasillo. Por ende, ahí tengo que hacer lo mismo que en los sistemas de freestall con camas, en la cual tengo que colocar un sistema que pueda barrer eso, ¿sí? Con un tractor o con un canal de flujo, que es esto del agua, el sistema de flashing, por barredores automáticos que son como raspadores, scrapers, que eso es como una barra con una hoja que va bien al ras del suelo, llevando esa cantidad de bosta, llevándola para un extremo. Esa bosta cae en una cámara, que eso después continúa con un tratamiento de fluentes. Bueno, y como dije, también puede haber un sistema de flashing para la limpieza. ¿Qué es lo que lleva? Acá vamos a ver unas fotos de un mal manejo, ¿sí? Por el motivo que sea. Porque puse muchos animales, porque entra agua al sistema, porque el sustrato que estoy incorporando no es el adecuado, por diseño, etc. Bueno, lleva a que en vez de una vaca estar en estas condiciones completamente limpia, ¿sí? Fíjense ustedes que esto tiene una ubre que no está sucia, ¿sí? Los garrones, las patas no están sucios, ¿sí? Esto sería lo ideal de tener. Esto lleva a que, por ejemplo, pasen estas cosas, ¿sí? Acá no hay compostaje directamente, o sea, esto es una cama de barro, ¿sí? Las vacas están enterradas, las vacas no se pueden echar, eso genera mucha humedad, se satura el ambiente, genera estrés.
Y por supuesto que toda esta situación va a terminar afectando a todo lo que es sanidad, o sea, vamos a elevar el recuento de células somáticas, que es un indicador principalmente de la incidencia de mastitis. Vamos a requerir mayores requerimientos de ventilación para poder elevar, digamos, para poder sacar del sistema de adentro del galpón esa humedad. Y por supuesto vamos a tener caída de producción, porque una vaca estresada, una de las cosas que hace es dejar de comer. Bueno, acá tenemos un sistema comparativo entre estos dos que estuvimos hablando, o sea, los freestall, que pueden ser con camas de arena, con camas de goma principalmente, o un sistema de cama caliente. Acá pueden ver ustedes más o menos algunas características de cada uno y la comparación. Esto no es que hay uno mejor que otro, sino que lo que hay que hacer es adaptarlo y elegirlo y desarrollarlo en función de la disponibilidad de recursos que tenemos dentro del tambo, el lugar de donde estamos, el grado de inversión que queremos realizar, entre otras cosas. Así que, bueno, con esto estaríamos terminando esta clase. Este es un video, que lo dejé acá para lo último, que esto es una variante, ¿sí? Esto no es una cama de compost, porque no tiene un sistema de compostaje, tiene algo de sustrato, pero sino que es de tierra que todos los días se va, digamos, manteniendo, se va rompiendo la tosca, los pedazos grandes de tierra, y como en este lugar, que esto es en provincia de Córdoba, la ubicación del galpón, la dirección de los vientos, la velocidad del viento, la altura del techo y de los ventiladores ayuda a eliminar esa humedad. Por ende no necesitamos poner sustrato. Esto es algo que también se está empezando a utilizar bastante. Este es otro video que muestra cuando las vacas se van del tambo, mejor dicho, se van de la cama, que se van al tambo a ordeñarse, es donde hay que sincronizar las actividades para que este implemento que viene ahí pueda hacer el mantenimiento. Fíjense cómo se hace.